Que, como decía Douglas anteriormente, la población crece alrededor de un 5%, sin embargo, más bien las fuerzas policiales decrecieron en un 10.8%. Esto obviamente pone en desventaja a los diferentes cuerpos policiales, y siempre hablando del tema de las mujeres, es importante comentar que algunos especialistas en el tema de seguridad comentan que precisamente la persona que balea a este sujeto en el sector de Santo Domingo el domingo parece, por las características donde se baja de la motocicleta, por su forma de caminar, por su forma de posicionarse a la hora de disparar, presumen que hasta de pronto podría ser una mujer sicaria la que está realizando este acto. Así que esto también nos pone sobre aviso de que, a pesar de que en este caso todavía no se tiene muy claro, hay alguna cierta posibilidad de que de pronto hasta una mujer fuera la culpable de haber ultimado a esta persona en Santo Domingo y de haber herido de gravedad a una niña de 12 años, Douglas. De hecho, qué interesante ahora que usted lo menciona, Roger, pero estábamos con las imágenes al aire. Y efectivamente, ¿verdad? No, nadie lo había notado. Me imagino, obviamente, están las autoridades haciendo las investigaciones respectivas. Y fíjese que ahora que usted menciona el tema del crecimiento de la población, menos la cantidad de policías que se han incorporado a las fuerzas de nuestro país, pues hoy nos dimos a la tarea de buscar un poco más fuera de nuestro país, porque de alguna manera también es importante ponerlo en perspectiva. ¿Qué tenemos que aprender de países como Colombia, de México, donde ya han transitado por este camino tan difícil, tan lleno de muerte, de terror, de susto para toda la población? Y nos encontramos que el 11 de noviembre en Costa Rica se va a realizar la red internacional, o más bien la red internacional de profesionales en seguridad van a realizar este congreso de seguridad donde se van a abordar estos temas. Roger, ¿cómo el narcomenudeo tiene una estrecha relación con el pleito o la disputa de territorios, pero también involucramiento de la mujer en actos delictivos y además todo el tema de homicidios? Entonces, esto obviamente uno tiene que ver hacia afuera y entender qué es lo que está pasando en otros países, qué hicieron esos países y qué debería estar haciendo Costa Rica en toma de decisiones, y que esto de alguna manera se contenga, porque ya yo creo que aquí todo el mundo el fin de semana quedó con la sensación de esto ya se está saliendo de las manos, y no es que ya se salió. Gracias, Roger. Vamos a continuar con más aquí en Central Noticias. Es importantísimo cuando el país puede organizar congresos de seguridad, y en esta ocasión la Red Internacional de Profesionales en Seguridad van a tener este congreso el 11 de noviembre. Esto se va a hacer en Santana, en la Escuela de Música de la Municipalidad de Santana, que es bastante céntrico, y vamos a conversar con dos personas. Vamos entonces a conversar, no importa, Paola, vamos a conversar con Juan José Andrade, y cuando se incorpore el otro señor lo vamos a empezar a entrevistar también. Vamos a ir con don Juan José Andrade. Él es exdirector de la Fuerza Pública. Está también el licenciado Edgar Castillo Salinas, que se enfoca justamente en investigaciones sobre el narcomenudeo, su relación en lucha de territorios y sicariato en México. Pero vamos a ir primero con usted, don Juan José, porque, a ver, ¿qué hace falta? Usted dice toma de decisiones, pero ¿qué más? ¿Qué otras decisiones deberían de estar tomándose para ver si contenemos esta cantidad de homicidios que nos tiene realmente muy asustados? Están en mute. Buenas noches, don Douglas. Gracias. Un saludo a toda la audiencia. Correcto. Permítame nada más plantearle que el foro va a tener como título el impacto de la toma de decisiones en la seguridad ciudadana. Lamentablemente es un tema no nuevo, es un tema que se ha deteriorado a través del tiempo, y que hoy, cuando Costa Rica enfrenta números históricos en temas de criminalidad, realmente es donde usted empieza a ver el cúmulo de las cosas no hechas, de las cosas desatendidas, especialmente del rumbo que debemos tomar a nivel país. Hoy tenemos dos escenarios: un escenario inmediato, en donde las noticias nos dan el baño de sangre que están sufriendo todos los barrios del país, y en donde la ciudadanía está esperando que el Estado como tal dé una respuesta inmediata a esto de contención. Pero y por otro lado, tenemos cuál debe ser. Perdón, ahí hago énfasis, pero ¿qué significan acciones inmediatas? Es decir, policías en la calle, ¿qué deberían ser esas decisiones inmediatas?
Bueno, lo primero que todo es darle recursos a la policía, es decir, de forma inmediata la contratación de más policías, es invertir en infraestructura, es invertir en las comunidades vulnerables, es atender a las clases más vulnerables y darle una atención especializada e integral al tema de la violencia. Cuando aquí hablamos de violencia pensamos que el tema es policial, pero lamentablemente no solamente es un tema policial. Usted nos planteaba ahorita el problema de Chacarita. ¿Cuántas familias están ahí violentadas estructuralmente que no pueden entrar a su vivienda? ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde está la gente que va a habitar esas familias? Le puedo decir que Chacarita es una de las zonas más violentas del país. Y cuando usted ve que los niveles de pobreza, el índice de Gini y la relación de homicidios en el comportamiento de la curva estadística es la misma, usted se da cuenta que en donde el Estado no invierte hay mayor probabilidad de criminalidad, en donde hay más desempleo hay mayor posibilidad de criminalidad, y en esa relación absoluta no puede usted solamente hacer una receta con solamente un ingrediente, y la atención inmediata es que están urgiendo recursos, está urgiendo más policías, está urgiendo mayor inversión social, está urgiendo que intervengamos los barrios a nivel de infraestructura, de apoyo, de prevención, por supuesto que la visión que debe tenerse desde la propia Comisión Nacional de Seguridad, donde no solamente hoy se requiere de una respuesta policial, sino que integral, pues ahí se deben de construir acciones de manera inmediata. Le digo, por ejemplo, Pavas, Carpio, el conocido Infiernillo, en Barranca, Limoncito, y usted hace un mapeo, Douglas, de todas esas zonas y encuentra variables que son muy coincidentes, muy particulares, y que al final encontrará usted un común denominador. ¿Cuáles son? Desempleo, precariedad, gente que no tiene título de propiedad, que viven todos hacinados, viviendas en donde viven 8, 10 personas, baja escolaridad, deserción escolar, sin espacios públicos, sin espacios para la recreación, sin trabajo, y usted encuentra una serie de factores en donde lamentablemente terminan siendo eso lo que se conoce como factores de riesgo, y esas comunidades no tienen factores protectores. ¿De qué estoy hablando? Del Estado, de la familia, de la organización, de la misma iglesia, de la comunidad, de la institucionalidad. Entonces, si usted pretende atender el tema que estamos viviendo hoy solamente con el tema policial, vas a sostener, vas a contener, pero el problema no lo vas a solucionar. Claro. Aquí hemos venido teniendo generaciones que prácticamente, lo digo con mucho dolor, ¿verdad? Y aquí, a la par de mi colega mexicano, tenemos generaciones que prácticamente las estamos perdiendo. Y cuando vemos nosotros la proyección de producción, de productividad de los costarricenses, estamos en ese momento entrando en que la población que más está matando, que más están encarcelando y que están más relacionados con el homicidio es la población, es el grupo etario que debería estar produciendo para Costa Rica. Claro. Es la gente que debería estar llenándonos los almacenes, las oficinas, los proyectos, los emprendimientos, y no las calles de muertos. Y ahí voy a hacer una pausa para conversar con don Edgar Castillo Salinas, el licenciado, que, mire, tiene amplia experiencia en investigaciones sobre el narcomenudeo, su relación en la lucha de territorios y sicariato en México. Y aquí uno plantea, don Edgar, primero darle la bienvenida, y me imagino que la mayoría de escenas que usted ha estado viendo a través de Central Noticias le son muy familiares también en lo que ha pasado allá en México, pero ¿qué deberíamos de aprender de ustedes allá en México, ahora Costa Rica, que está en esta etapa, todo el mundo asustadísimo, una gran cantidad de bandas disputando ese territorio? ¿Qué nos puede usted decir? Gracias, muy buenas noches hasta Costa Rica y a todo su auditorio, a esa nación hermana nuestra, por supuesto, que está ahora en estos embates de la delincuencia igual que nosotros. Un saludo también a mi colega Andrade. Pues bueno, la verdad es que es un tema socializado en muchas partes del mundo, no es exclusivo de Costa Rica. México, por supuesto, ha venido viviendo también un incremento de violencia muy importante, y estamos además en un proceso en donde pues están implementando políticas que han venido siendo transformadas a la par de la evolución de la delincuencia y el crimen. Tenemos la misma situación en donde tenemos menores de edad involucrados, estos grupos etarios que son los más socorridos, los más utilizados por la delincuencia organizada,
y por supuesto para nosotros, como bien lo mencionas, el tema no es nuevo. Así que, ¿qué estamos haciendo? Bueno, hemos evolucionado en el tema del narcomenudeo. Recuerden que nosotros, a diferencia de muchos países del centro de Latinoamérica, pues inicialmente fuimos un trampolín de drogas, sin embargo, del narcotráfico. Sin embargo, nosotros hoy por hoy hemos tenido un lugar calificado ya a nivel internacional como también un país de producción de drogas. Así que eso nos ha dejado una estela de consumo y nos ha dejado una problemática mucho más compleja de enfrentar. Entre algunos aspectos, bueno, pues está la política de despistolización, que es una política incentiva a través del cambio de armas por algunas cantidades de dinero, por algunos electrodomésticos y ayudas para las personas que no tienen acceso a este tipo de adquisiciones, ¿verdad? Algunas otras, el reforzamiento de la prevención, que aunque en los últimos años de nuestro gobierno ha disminuido el recurso para la prevención, hubo cantidades fuertes de recursos para la prevención del delito, prevención de la violencia y la delincuencia. Y bueno, son políticas que tienen que reforzarse. La verdad es que me suena romántico lo que mencionaban, que las políticas implementadas en este momento en Costa Rica puedan generar un resultado positivo en 2 años. La realidad es que a México le ha costado mucho más. Quizá el tamaño de población y de extensión territorial así lo determinen, pero pensar en un cambio, en una política a 2 años, suena romántico. Hay que pensar en políticas a corto plazo, ciertamente, pero a nosotros en 2 años no nos dio resultado. Fueron muchos años en donde el tema del narcomenudeo fue incluso elevado a nivel territorial, es decir, se disminuyó porque era un asunto de índole federal. Yo quisiera contestar algunas preguntas. Sí, licenciado, vamos a ver. ¿Qué síntomas? Porque Costa Rica está, creo, en esa etapa en donde ya prácticamente estamos normalizando ver un muerto, 2 homicidios, casi 3 homicidios por día en el país. Posiblemente lleguemos a 900 homicidios al finalizar 2023, aunque esos números uno podría compararlos con otros países y decir, bueno, la situación no es tan grave, pero para nosotros sí, proporcionalmente a la población que tenemos de 5 millones. Pero, ¿qué concretamente usted cree debería estar haciendo Costa Rica ya para ir conteniendo? Y uno podría decir, bueno, a México se le fue de alguna manera este tema de las manos. Claro, en este momento comúnmente tenemos políticas criminales o criminológicas, como deberían de mencionarse, en donde son políticas que son nacionales regularmente, ¿no? Y aunque en México, por ejemplo, las entidades federativas llamados por ustedes departamentos o provincias, donde hay gobernantes independientes por constitución, existen políticas criminales también locales, pero estas tienen que estar aparejadas a una política nacional. Nosotros, por ejemplo, bueno, pues obviamente la presencia de drogas en los niveles locales, por supuesto que genera la presencia de violencia, ¿no? Porque se ha descubierto por las organizaciones delincuenciales que el narcomenudeo resultó ser también un negocio igual de lucrativo que el mismo narcotráfico. Entonces eso inmediatamente generó esquemas de protección o de autoprotección de los mismos de las mismas organizaciones delincuenciales a nivel microtráfico o narcomenudeo. Y por supuesto, nosotros en el año 2010, por ejemplo, reformamos nuestra ley, esta reforma tan importante que justamente llevó un ámbito muy extenso de capacitación, que fue donde yo estuve involucrado, generó que hubo una reforma a esta ley en donde involucró a los gobiernos locales. Y bueno, pues antes era un problema federal y solo la Policía Federal, el Ministerio Público Federal atendía este delito y lo perseguía. Y entonces los gobiernos locales ni siquiera lo preveníamos. Hoy por hoy, a partir de esa reforma en 2010, se viene una concurrencia de competencias entre la federación, los estados, provincias y los municipios para combatir este delito, en donde viene una capacitación. Hablaba mi colega de más policías. Bueno, sí, se requieren más policías, pero policías capacitados, orientados a la prevención de este delito, por supuesto, y ello aparejado de una política, decía, de despistolización, en donde obviamente podemos tener menos consumo de drogas y menos venta de drogas, pero mientras tengamos armas, vamos a tener violencia. ¿Por qué? Porque recordemos, un delincuente al que es neutralizado en un delito, en este caso hablemos de narcomenudeo, siempre va a recurrir a la mutación de otro delito, la extorsión,
el secuestro y toda esta serie de delitos que están relacionados con la violencia. Ahora, para darle pase también a don Juan José en esta conversación, y mire que usted nos ha dado una luz tremenda, la participación de la mujer en estas estructuras criminales, porque antes Costa Rica se jactaba que mantenía su estabilidad social de alguna manera con las jefas de hogar, pero hoy vemos jefas de hogar o mujeres que se están dedicando al narcomenudeo, y usted nos dice, bueno, es una actividad también bastante lucrativa. ¿Cómo es la situación que han analizado ustedes allá en México, don Edgar? Claro, la participación de la mujer en la delincuencia no solamente se ha dado en el narcomenudeo, pero justo me llevas a recordar, no solamente es la mujer, los grupos etarios en la mujer también se han involucrado como un punto muy importante en el tema de las ventas de drogas. Y recuerdo un caso emblemático que siempre manejo en los temas de capacitación a los policías en materia de combate al narcomenudeo, en donde hacíamos intervenciones y justamente era la mujer como una buena administradora de los recursos económicos y de las ventas en el narcomenudeo. Entonces, recuerdo a esta señora, voy a decir el nombre, doña Patti, que fue una mujer que recurrentemente intervenimos en algunos operativos, y era la madre de la casa, era un asunto matriarcal. Y bueno, esto te estoy hablando que fue un operativo en el año 2003, a la fecha, eso ha incrementado. No solamente porque tiene que ver con que en algunos estados de la República, por ejemplo en Michoacán, en donde yo me encuentro, las mujeres tienen en el índice poblacional tenemos un número muy importante de mujeres aparejado a los hombres. De hecho, todavía hace 2 años, en la última cifra que yo tenía, había una mujer más por hombres en este estado de la República. Y obviamente en el tema de los grupos etarios, los menores, pues bueno, las mujeres han logrado un importante piso, ganar territorio en la delincuencia organizada. Por supuesto que tiene que ver con asuntos de violencia intrafamiliar, tiene que ver con asuntos de violencia territorial. Las mujeres fueron en un momento más insospechadas, por eso empezaron a entrar al negocio de la delincuencia, no solo al de la venta de drogas. Muy bien, gracias don Edgar y don Juan José. Para ponerle cierre, de alguna manera hacer una conclusión, nos dice don Edgar, bueno, la capacitación es importante, pero también vemos una realidad concreta que usted conoce muy bien. Poca tecnología, poca capacitación, pocos policías. ¿Cómo llegar a un buen puerto cuando tenemos todo en contra? Claro. Gracias, Edgar. Me pongo a terciar. Me parece definitivamente que he venido diciéndolo hace rato, hemos perdido mucho tiempo en discusiones. La política pública es fundamental, es necesaria, pero la verdad también es que hay una gran cantidad de recursos a nivel institucional que el momento en que se aparen todos, que se junten y que caminen hacia el mismo lugar, pues de repente usted va a ver resultados mucho más rápidos, Douglas. Y en esa línea urge que echemos mano de la cooperación internacional, que ya de por sí está ahí, echemos mano de las alianzas internacionales y de los convenios. Mire, no porque esté Edgar acá, pero la policía, la fuerza pública tiene relaciones muy cercanas con la Policía Federal hace 10 años, 12 años, 8 años, con la Policía de Colombia, con la Policía de Chile. Y esa capacitación, esa cercanía, esa retroalimentación desde la interdicción, la inteligencia y la compartimentación es fundamental para las acciones policiales y especialmente en el momento en el que estamos nosotros ahora. Las estructuras locales han crecido, la violencia ha crecido. Aquí la participación de la mujer no es tan relevante, sigue siendo mayoritariamente masculina, sin embargo, cada vez más se aparapeta detrás de la figura femenina el delito y quedan también en medio de relaciones de poder, de relaciones también de violencia de género, y eso es una realidad que hay que decir. En medio de toda esta circunstancia, definitivamente la actuación debe ser integral. La policía no solamente debe llegar a los sitios de violencia donde están sumándose los muertos todos los días, sino que además debe llevar el Estado y la institucionalidad. Definitivamente no es simplemente dejar a la libre una comunidad que la policía la tome, sino que además hay que llegar a resolver problemas básicos de la comunidad que termina generando una construcción permanente de personas violentas que salen a la calle a delinquir. Y esa realidad me parece que
la hemos venido obviando. Creo que hemos tenido una policía un poco estacionaria y además de eso sin recursos, una policía que no tiene uniformes, una policía que no tiene patrullas, una policía, como vos decías, que no tiene tecnología. Cuando el ABC de materia de seguridad ciudadana está sobre la mesa, cuando no hay que inventar el agua tibia, y en donde situaciones como la de México, como la de Colombia, como la de Ecuador que hoy estamos viviendo, la hemos venido estudiando desde hace muchísimos años. Bien, gracias a don Juan José Andrade, él es director de la Fuerza Pública, y también el licenciado Edgar Castillo, que es experto internacional, conoce muchísimo de narcomenudeo, de la relación de lucha de territorios y también de los homicidios. Así que estarán ellos en este Congreso de Seguridad el